de la nota. Bueno, este software creo que ya todos los conocen, creo que todos han podido trabajar en algún momento con una marca u otra. Creo que el 80% de las marcas del mercado, sean italianas o de otro origen, han usado este tipo de software. Bien. Como decía Orlando, las centrales son con conexión OBD, así que van a poder tener disponible ese tipo de conexión, y yo les voy a dejar a Rolando un link donde van a poder tener el manual de este software en español para que puedan evacuar cualquier duda que no les quede clara en la charla. Como bien sabemos, podemos seleccionar cualquiera de los tipos de combustibles. GLP estaba trabajando con el regulador AT09 de Tomasito a Chile, y en metano estamos trabajando con un regulador propio, que es el regulador BHR3, un regulador que está dando muy buenos resultados, y nosotros lo estamos utilizando, probado, en motores de hasta 2.5 litros. ¿Sí? Inclusive estamos convirtiendo bastantes, debido a esta crisis que hablaba Pablo, estamos convirtiendo bastantes Dodge Ram con el motor GMI 5.7 litros de 8, utilizando dos reguladores de este modelo, y está rindiendo de una manera muy buena. Los dos reguladores cuentan con electroválvula de corte, el regulador de metano de GNB, tiene una electroválvula de corte de 200 bar, bien, que eso es bastante importante al momento de hablar de seguridad. Podemos seleccionar cualquier tipo de rampa dentro del software que nosotros habilitamos, ¿sí? La que nosotros utilizamos es la Valtec 30 de 3 ohms, como bien dijo Rolando, o bien puede ser la IG de 2 ohms, también dependiendo de la elección de cada técnico, cuál es el mejor resultado para su conversión. De todas formas, para hacer una buena postventa con el cliente y uno poder tener acceso a poder calibrar con cualquier rampa, permitimos que estén habilitadas casi todas las versiones de rampa existentes, y que ustedes puedan elegir cuál instalar al momento de hacer un servicio. Sabemos bien que podemos seleccionar el tipo de señal de revolución, es estándar y débil. Hago la aclaración por si a alguno le quedó alguna duda todavía. Cuando hablamos de señal estándar es cuando la amplitud del pulso, la amplitud del voltaje, perdón, del pulso es de 12 volt. Y cuando la amplitud del voltaje del pulso es de 5 volt, corresponde a débil. Un ejemplo es cuando nosotros sacamos una señal directa de una bobina de encendido. En su mayoría trabajan con una amplitud de voltaje de 12 volt, y las que están manejadas por módulos, las que son monobobina, una bobina por cilindro, suelen trabajar con una amplitud de voltaje de 5 volt. Bien, acá sobre esto quiero hacer una aclaración respecto de las RPMs. Existe la posibilidad, como mucho software, de destilar el tipo de señal de revoluciones y poder hacer que la central lea las RPM del pulso de inyección de gasolina. Bien. En los carros más nuevos, esto muchas veces suele ser una complicación, debido a que el pulso de inyección, en ciertos momentos, o bien se corta al momento de hacer cutoff, o bien genera una extra inyectada. Bien. Esto hace que la extra inyectada haga que se detengan las RPM en un valor determinado, o bien directamente se vayan a cero. En ciertos vehículos puede generar jaloneos, inclusive hasta puede hacer aportes de combustible si el pulso de inyección se va a cero, ¿bien? Y nos quedamos sin RPM. Así que una opinión técnica de parte nuestra es que siempre el cable marrón de RPM esté colocado sobre la bobina de encendido, o sobre el sensor del punto muerto superior, el lugar donde a usted le quede más cómodo, y tener habilitado, ¿sí? Fuera de esto que les comenté, si uno no tiene habilitado el tipo de señal de revolución, hay ciertas funciones como los aportes de gasolina o los relenti de gasolina no van a poder ser utilizados, ¿sí? ¿Debido a qué? A que estas funciones están directamente relacionadas sobre las RPM que genera el motor. Y
y si esa señal de RPM, por hacer cutoff en el caso que estén tomadas del pulso de inyección de gasolina, se van a cero, esta función no va a poder operar. Volviendo, en este software van a poder seleccionar, como ya lo saben, el tipo de señal secuencial MJ y full group. Hoy en día creo que el 99,9% de los carros se comandan con secuencial. Los objetivos de la presión de regulador están preseteados, que es 0,95 bar para GLP, y cuando uno lo pasa a metano le va a dar un valor de 1,8, ¿sí?, de referencia. Si uno por alguna razón, como por ejemplo un motor que esté llegando al límite de la capacidad del regulador, tiene que aumentar esta presión para que el caudal sea parejo, llamémosle una Toyota Hilux 2.7, llamémosle una Ford Ranger 2.5, uno puede elevar esta referencia. Siempre esta referencia tiene que ser la misma que uno utiliza, o que él está leyendo aquí debajo, ¿sí?, en la presión de gas. En base a eso, la central, si uno modifica este valor de aquí, la central modifica sus cálculos. ¿Ok? No he visto, o no recuerdo haber visto en Perú, motores de 2 o 3 cilindros. Corregime, Rolando, si esto no es así. De 3 cilindros sí hay, De Hernán. 300 ya hay, perfecto. Sí. Sí, ahora acá se están, el Dow Sensing, los motores pequeños están haciendo estragos por aquí, hay varios modelos con 3 cilindros. Es algo importante de no olvidar porque se complica la calibración, inclusive si no se va a poder pasar a gas al momento de hacer la calibración si no está correctamente seleccionado el tipo de cantidad de cilindros. Tenemos la opción para vehículos turbo. Los vehículos turbo sabemos bien que con un equipo de quinta generación se pueden instalar sin ningún tipo de inconveniente. Y esta función turbo lo que hace es internamente trabajar sobre los tiempos de inyección de gas al momento de que la presión del MAP, recuerden siempre que nosotros acá tenemos una presión negativa, siempre estamos por debajo de 0, ya que la presión atmosférica es 1. Entonces, cuando uno tilda la opción del turbo, la central, cuando este valor sea positivo, comienza a estar por arriba de la presión atmosférica, por arriba de 1 kilo, tiene sus estrategias específicas, ¿bien?, que van a ayudar al correcto funcionamiento. De todas maneras, otra opinión técnica, desde parte nuestra, es que los vehículos turbo, nosotros a partir de las 4.200, 4.500 RPM, directamente los conmutamos a gasolina. ¿Por qué esto? Esto es debido a que la presión del turbo es bastante alta cuando llegamos a esas revoluciones, sumado a que cuando estamos funcionando tanto a GNV como a GLP, la temperatura en la cámara de combustión se eleva. Entonces, la idea es que no sumar la temperatura a la que ya toma la cámara de combustión cuando el turbo se acciona, y que pueda generar alguna rotura, algún desperfecto, algún desgaste prematuro en alguno de los componentes del motor. ¿Bien? Esto lo paso bastante por arriba, lo que es Valvetronic, Start Stop y Multi-Air. Valvetronic es un sistema que lo tiene mucho BMW, donde hay una variación de levas para aumentar la potencia del motor, y lo mismo cuando uno anda bajo revoluciones para bajar el consumo, y eso hace que la central tenga otras estrategias. Sistema Start-Stop también es esta función que cuando uno llega al semáforo, hoy por hoy en Alemania, en Europa es obligatorio, ya hace 4 años, así que en cualquier momento van a estar llegando aquí los vehículos, que cuando el vehículo llega a la luz de pare y se detiene, el motor automáticamente se para, y luego cuando uno toca el pedal del embrague para poner la marcha o suelta el pedal de freno, si es caja automática, el motor se enciende automáticamente. Esta función lo que hace es que al momento que suceda esto, el vehículo automáticamente se pase a gas. Bien, si no tendríamos que esperar los 15 segundos que tenemos preseteados, ¿sí?, generalmente de fábrica, para que se vuelva a pasar a gas. Y el Multi-Air es un sistema que en Argentina ya tenemos, hemos colocado algunas Jeep Compass 2.4 litros. El Multi-Air es un sistema que, si bien tiene mariposa de acelerador, pero a las 1500 vueltas la mariposa de acelerador queda abierta de forma total,
y el control de la entrada de aire al motor la hace las válvulas de admisión en base a una central que maneja unas electroválvulas. Todo este tipo de funciones hay que habilitarlas si el sistema del vehículo lo tiene y son para mejorar el funcionamiento de la central en ese caso. Tenemos la opción, como le decía antes, de sacar la señal de RPM del árbol de levas o del sensor de punto muerto superior. Para ese caso hay que tildar acá y tildar la cantidad de cilindros o de señales que vamos a tener para que tenga la lectura correcta. Tipo de señal de cambio, de conmutación, aceleración o deceleración, va a gusto del instalador. Las RPM vienen preseteadas en 1600, sin tiempo de superposición de los dos combustibles. Nosotros, como estándar, recomendamos una temperatura de 35 grados para el pasaje y 15 segundos al momento de que el vehículo se arranca, por más que la temperatura del motor esté por arriba de los 35 grados. Esos 15 segundos son importantes y les comento por qué rápidamente. Cuando uno pone en marcha un vehículo, por más que la temperatura sea la de trabajo, la central de inyección entra en un mapa que se llama standby, que es un mapa genérico, ¿sí? Hasta que la central no hace el reconocimiento de que el funcionamiento de todos sus sensores es correcto, no habilita a que la computadora modifique el mapeo del carro. ¿Ok? Entonces, estos segundos de retraso son bastante importantes. ¿Para qué? Para que el momento de que pase a gas no haga ningún tipo de falla, ningún tipo de jaloneo, ni tienda a pararse el motor.